uno de los 3 papers que estoy sacando de mi tesis doctoral, eh, y que estoy mandando a publicación ahora esta secuencia. Pero como les decía, esta es la primera parte que forma, digamos, un grupo de papers que estamos enviando, pero y en marzo nos vamos a dedicar voy a presentar la otra línea de investigación que estamos haciendo con los demás profesores del departamento. Eso. Entonces ahora directamente a la presentación. Déjenme, ahí se puede ver bien, me parece. Si no, bueno, si no me dicen. Si hay preguntas, prefiero que me vayan interrumpiendo en la presentación. Ningún problema con que me hagan consultas de algo que no entienden, de algo que se le ocurre para el futuro. La idea es que eso suceda durante la presentación. Entonces, tratemos de que sea algo digamos, discutido, conversado al menos. Entonces siéntanse libres de preguntar lo que quieran preguntar. Eso. Entonces no voy a ver si ustedes levantan la mano en el programa. Bueno, ahí llegó José, parece. Sí, me puedo incorporar. No sé qué tanto avanzado estaba. No, estaba presentándome nomás. Ah, bueno, entonces déjame presentarte yo entonces, porque ese es mi principal rol aquí. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Carlos Llévenes. Déjeme decirle brevemente quién es Carlos Llévenes para quien no lo conozca. Carlos Llévenes es una de las más recientes adquisiciones del departamento. Él tiene, ¿cuántos años tienes tú de que regresaste de Wisconsin? ¿2 años, 3 años? 2 años, entre 2 y 3. 2 años. Él regresó hace 2 años y medio, pues vamos a poner el promedio. Sí. De obtener un PhD en la Universidad de Wisconsin, les comento, para aquellos que se entusiasmen, Carlos fue alumno de la Universidad de Santiago, fue uno de los mejores alumnos que hemos tenido en la historia del departamento, y de allí él obtuvo admisión en el Departamento de Economía para estudiar el PhD en la Universidad de Wisconsin en Madison, que es, para que ustedes sepan, es una de las universidades, una de las mejores universidades del mundo, en todo, pero en particular en economía. O sea, yo creo que Madison ranquea entre las 15 primeras fácilmente, esta con alrededor de las 10, algo así, entre las universidades del mundo. O sea, una de las universidades más exquisitas, que particularmente en el área de econometría es muy fuerte, y posiblemente es la más fuerte que hay en el mundo en estos momentos, pero también es muy fuerte en otras áreas. Yo sé que ahí estaba, creo que Stephen Williamson, ¿no? Que estaba ahí todavía, ¿no? No sé si se habrá ido. Sí. Y bueno, y habían otros que ahorita se me va, estaba Randall, ¿cómo se llama? Randall Wright. Sí. ¿Quién otro macroeconomista ya había así de primera línea? Habían varios, de los mejores macroeconomistas del mundo. Para los que les interesa la macro, pero también tienen otras áreas que pueden ser de interés para ustedes. Entonces, Carlos, bueno, viene de esa universidad, hizo su tesis con uno de los mejores econometristas del momento, y bueno, es una reciente adquisición del departamento que promete mucho en términos no solo de docencia, sino también de investigación y como una fuente de conocimiento y un gran aporte que le hará a la calidad del Departamento de Economía. Entonces, bueno, con ustedes le dejo a Carlos Llévenes para que trabaje con ustedes. Va a ser profesor el próximo semestre, por cierto, en el máster. Ok, Carlos, entonces ya puedes hablar. Ya. Como dijiste, promesa, me siento como Pinilla o algo de ese estilo. Espero que explotar algún momento, así, y no como los futbolistas, y quedarme en la promesa. Pero bueno, empezamos con la presentación. Voy a tratar de ir, bueno, voy a tratar de ajustarme al horario. Pero insisto, si tienen preguntas, por favor, siéntanse libres de consultar, discutir, presentar ideas, como ustedes deseen participar. El tema que vamos a ver ahora es la relación entre las probabilidades que la gente reporta de despido, específicamente probabilidades de qué siente o qué percibe la gente, los agentes económicos, en relación a su probabilidad de despido, digamos,
supongamos que algún encuestador va y les pregunta a ustedes cuál es la probabilidad, bueno, no ustedes porque no están trabajando, supongo, pero va a las casas de la gente, de los agentes que tienen algún contrato, digamos, tienen algún empleo, y les preguntan cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad que sienten respecto a que los van a despedir en los próximos meses. Ahí vamos a ser mucho más específicos respecto al horizonte temporal. Y eso indica que hay cierta respuesta del individuo. Sin embargo, eso no significa, ese reporte, digamos, no significa que esa vaya a ser la tasa efectiva, digamos, en el futuro. Y de hecho, una de las cosas que documentamos en el paper es que la tasa reportada de despido es 16%, cuando la tasa efectiva de despidos es aproximadamente 4%. Entonces, dado que existe esta brecha entre lo que la gente dice, los agentes dicen, y lo que efectivamente pasa en el futuro, la pregunta es, bueno, los agentes se comportan de acuerdo a esta tasa, que sería una tasa, digamos, cercana a la de expectativa razonable, en el sentido de calcular una tasa de despido, digamos, que tiene que estar cercana a la tasa efectiva, o al promedio, o si la gente se comporta de acuerdo a lo que ellos reportan. Y ahí el punto ¿por qué es relevante investigar esta relación? Porque si la gente no le hace caso, es decir, reportan lo que sea, cualquier cosa, en realidad no tiene ningún poder de predicción para el comportamiento. Y vamos a ver qué significa comportamiento específicamente en este paper. Por el contrario, si es que le hacen caso, digamos, a esta tasa que reportan efectivamente los individuos, quiere decir que esas son las probabilidades que hay que utilizar cuando los macroeconomistas, los econometristas están modelando el comportamiento. Por mucho tiempo se utilizó la tasa efectiva de despido asumiendo que había una especie de expectativas racionales. Se utilizaba en los modelos macro, yo supongo que han visto los modelos teóricos macroeconómicos cuando ven optimización dinámica. En la práctica, lo que se hacía era poner en la secuencia de optimización de Bellman, era poner la tasa efectiva, digamos, lo que efectivamente iba a pasar en la economía, y asumiendo que los individuos se comportaban de acuerdo a esa tasa efectiva. Pero para eso hay que asumir expectativas racionales, es decir, tienen que ser estos agentes súper racionales, y contar con la información también, y luego comportarse de acuerdo a esa racionalidad. ¿Alguien levantó la mano, Agustín? Sí. Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Quería consultar con respecto a esa tasa efectiva. ¿Viene a ser como en los modelos de la Job Destruction Condition? Claro, es exacto. Voy a ser mucho más riguroso en cómo describo esa tasa efectiva, pero sí, sería a la tasa a la cual se van destruyendo los trabajos, sí. El punto es que esa tasa efectiva corresponde a lo que efectivamente pasó en la economía, lo que efectivamente pasó. Pero eso no significa que las personas, antes de conocer la tasa efectiva que uno puede obtener de los datos, se comporte de acuerdo a esa tasa efectiva. De hecho, y vamos a ver parte de eso en el paper, cualquier cosa que se aproxima a una racionalidad, digamos, en el sentido de que los individuos son completamente racionales, eso se rechaza, y se ha rechazado constantemente en la literatura. Entonces, yendo por ese camino, el tema del paper es saber si estas probabilidades que la gente reporta reflejan su comportamiento. Es decir, y para ser mucho más específico, si para individuos con la misma probabilidad de despido, probabilidad efectiva de que sea despedido, los individuos, la probabilidad reportada refleja cómo el individuo se va a comportar. Y ahora vamos a meternos en más detalles. Vamos a definir qué significa cuando yo digo se va a comportar de cierta forma, porque el comportamiento puede estar reflejado, o puede reflejar mucho
muchas variables. Vamos a ver, enseguida vamos a detalle. Entonces, para ir siendo un poquito más formales, lo que tengo en mente en este paper es, si ustedes hacen una regresión súper simple, una regresión por una variable dicotómica a mano izquierda, este es un 0 o 1, si el individuo I va a ser despedido o fue despedido en el T más 1. Y esto está a mano izquierda. Entonces, 0 o 1, si el individuo fue despedido en 12 meses después de la entrevista. Y a mano derecha tiene una serie de variables dummies que reflejan los reportes de los individuos. Es decir, si hay individuos que reportaron entre una probabilidad de que lo despidieran de 0, y ese grupo, para ese grupo, la primera canasta, digamos el primer bin, sería una variable 1 para el tipo de individuos que reportó un nivel de 0. Y así se van formando distintas canastas. Esto es una regresión simple, no tiene complejidades, y le agregamos ciertas variables digamos, de control. Lo que queremos saber con esta regresión es cuál es la relación entre la tasa efectiva, digamos, que es lo que está a mano izquierda, si efectivamente el individuo fue despedido o no, en 12 meses después de la entrevista, y esto es lo que el individuo dijo. Esta es una secuencia, fíjense, una sumatoria de variables dummies. Y el punto no tiene gran complicación. A ver, Agustín, ¿levantaste la mano de nuevo o estás levantado? Se tuvo que levantar la mano, profesor, disculpe. Ah, ya, no hay problema, ya, para saber si, ya, estoy mirando igual. Entonces, lo interesante es que se hace la estimación, y la relación que vemos es la siguiente en el gráfico. Es decir, para individuos que reportaron 0, reportaron que la probabilidad de que lo despidieran es 0, la tasa efectiva, digamos, de despido, 12 meses después, fue de 0,05, este punto que está acá. Fíjense que hay, para niveles bajos de R, del reporte, hay una subestimación, perdón, claro, en este caso, sobreestimación, exactamente la verdadera probabilidad, y en este caso, y para estos tramos, fíjense, hay una sobreestimación de la verdadera probabilidad. Lo único que está haciendo este gráfico, para mostrar lo que decíamos recién con promedios, es que, bueno, dos cosas en realidad. Que hay una relación creciente entre los reportes, digamos, lo que la gente dice y lo que efectivamente pasa. Hay una relación que es la relación que debería tener creciente, pero si fuesen completamente racionales los individuos, esta línea azul que está acá debería estar sobre esta línea de 45 grados que está acá. Es decir, el mundo con expectativas racionales, esta línea azul debería estar sobre esta línea roja que está acá. Y eso efectivamente se ve súper lejos de la racionalidad, digamos, completa. Pueden haber problemas de información, sí, pero en realidad los resultados apuntan a que es mucho más que información, es una especie de irracionalidad, digamos. Sobre esos temas vamos a hablar enseguida. El punto es que sigo con esta idea, documentando el hecho de que hay una brecha grande entre las expectativas, digamos, las probabilidades que reporta la gente y lo que efectivamente pasa. Digamos, una especie de disonancia con la racionalidad completa, que se asumía hasta tiempo atrás en los modelos. Entonces, para ir formalizando las características del paper, es que distingue entre varias probabilidades. Primero, separa lo que es las probabilidades que los individuos reportan, y esta es una de las grandes digamos, contribuciones del paper, que muchas veces o casi nunca se había utilizado lo que la gente dice, asumiendo que en realidad no es información que no sirve. Pero entonces describimos esta probabilidad, que es R,
Luego la probabilidad de expectativas razonables, que es la típica, digamos, esperanza matemática, es la esperanza de esta variable en el T más 1, que en la práctica va a ser 12 meses después, condicionado a la información, digamos, que el individuo tiene en T. Esta es la definición formal de probabilidad que nace a partir de expectativas razonables. Entonces, en los primeros papers, como decía, se utilizaba muchísimo esta probabilidad, asumiendo que había racionalidad, o que la forma en que se comportaba la gente era cercano a esta racionalidad, que en el fondo es un objeto súper complejo. Si ustedes se fijan en la esperanza matemática, digamos, la esperanza matemática me refiero a ocupar, está asumiendo que los individuos ocupan la fórmula que da, la fórmula de la esperanza que ustedes ven en estadística, es la que ocupa para calcular sus probabilidades y tomar sus decisiones, que es un supuesto hiper complejo. Entonces, pero insisto, los primeros modelos sí hacían esto. Hay algunos papers actualmente que sí han utilizado este reporte R directamente. Entonces la pregunta, vuelvo a eso, a la contribución del paper, es ¿en qué medida R efectivamente refleja el comportamiento? Porque ya sabemos, ya podríamos decir que la literatura documentó que las expectativas racionales no funcionan. Digamos, no es que los individuos estén utilizando este objeto complejo. Entonces, la pregunta, siendo mucho más específico, es si efectivamente el reporte sí refleja el comportamiento. Y para hacer eso, separamos también la probabilidad, y le llamamos Q, la probabilidad que es la probabilidad, digamos, subjetiva, que es la que determina el comportamiento finalmente. Entonces, esta probabilidad Q, para hacer, voy a tratar de ser súper ordenado en esto, esta probabilidad Q es la probabilidad que determina el comportamiento de los individuos, que no tiene por qué ser, fíjense, no tiene por qué ser igual a lo que los individuos reportan. Si ustedes van a la casa y les preguntan cuál es su probabilidad de despido, ustedes pueden decir cualquier cosa, por algún motivo. Pero eso no significa que lo que ustedes dicen en la entrevista es lo que efectivamente van a utilizar, digamos, ese valor es lo que van a utilizar para ir a comprar lo que sea. En este caso vamos a utilizar compra de alimentos como una proxy de consumo. Pero eso no significa entonces que necesariamente lo que se dice es lo mismo que se va a ocupar para tomar las decisiones. El paper entonces trata de distinguir entre primero expectativas racionales, expectativa, digamos, el reporte de las personas y el comportamiento de las personas. Entonces, para ser un poquito más formal en eso y seguir guiando la discusión, me imagino que todos han visto alguna especie de modelo de consumo. El individuo maximiza el consumo, este es el consumo presente, en T igual 0. Este es el consumo en el estado, digamos, desempleado. Y este es el consumo en el estado empleado. Vamos a ver algunos detalles del modelo enseguida. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que esta maximización se lleva a cabo, por definición, utilizando esta probabilidad, que es Q, porque por definición es la probabilidad que determina el comportamiento. La pregunta es, ¿podemos hacer que, por ejemplo, Q sea igual a R? En el sentido de que en los modelos de comportamiento deberíamos asumir que cuando el entrevistador va y le pregunta a la persona, ¿usted cuál es la probabilidad de que lo despidan? Y la persona dice 20%, por poner algún número, ese 20% es efectivamente el que va a ser consistente con lo que vamos a considerar cuando el individuo elige ese 20%, digamos, ¿tiene algún sentido para determinar el comportamiento? ¿O es solamente cualquier cosa que el agente dice en una entrevista? Entonces, repito, y soy medio majadero en esto porque esta es la base del paper, lo demás es solamente cosas un poco más operativas. En los modelos tradicionales,
la literatura, digamos, hace algún par de décadas atrás, este Q utilizaban estas expectativas racionales, es decir, en estos modelos, para resolver los modelos, en vez de Q, directamente utilizaban la expectativa racional y suponían que los individuos se comportaban racionalmente. Algunos papers recientes utilizan lo que la gente reporta, es decir, este Q era igual a este R que está acá. La pregunta que se hace este paper es, ¿deberíamos tomar uno u otro, o quizás hay un camino intermedio entre lo que agentes completamente racionales y lo que los individuos van a reportar en una entrevista? Y ahí podemos también, una de las contribuciones, y por qué tiene relevancia el paper, es porque también podemos ver en qué medida sirve para predecir el comportamiento económico, sirve lo que la gente está diciendo en una entrevista. Entonces, ¿por qué R podría ser diferente a Q? Es decir, ¿por qué lo que individuos dicen podría ser diferente a lo que los individuos hacen, digamos, o consistente con el comportamiento? Bueno, porque en una entrevista en realidad no es que las personas tengan muchísimo tiempo para contestar y procesar toda la información, y luego esa es la misma, digamos, el mismo resultado al que llegan cuando la gente tiene que tomar decisiones. Entonces, gastar una parte del presupuesto en hacer compras, en consumir, digamos, y hacerlo, digamos, de forma inconsistente con sus creencias, eso sí trae costo en términos, digamos, monetarios o de utilidad. Sin embargo, cuando las personas están contestando una entrevista, en realidad decir cualquier cosa no tiene costos. Entonces, la primera razón claramente es que las personas en realidad no se están tomando el tiempo para procesar bien su información, el tiempo es limitado y dicen algo. También puede ser que los agentes están utilizando diferentes características de la distribución posterior cuando informan o cuando actúan, y esto utilizando la idea bayesiana de estadísticas, en el sentido de que para los agentes hay una cierta distribución para la variable, para la probabilidad de ser despedido, pero una distribución completa. Entonces, perfectamente los agentes, cuando les preguntan cuál es la probabilidad de ser despedido, pueden estar diciendo la esperanza de esta distribución, o pueden estar diciendo la moda, o cualquier otra característica de la distribución posterior, de la probabilidad. Entonces, y eso no significa que esa característica de la distribución que están reportando sea igual a la característica que van a utilizar después cuando toman las decisiones. Yo creo que esta idea es una buena. La verdad es que no encontré mucho, casi nada, en términos de esta rama de la investigación. Yo creo que es algo que hay mucho que hacer, y es algo como entretenido. Entonces, si alguien quiere meterse en esto, es algo que a mí me parece atractivo y no hay mucho, la verdad, realizado. Por otra parte, no, me parece que estoy atrasando un poco. Por otra parte, Q, la probabilidad que es consistente con el comportamiento, también es diferente. Bueno, y esto ya está bastante documentado, también es diferente de las expectativas racionales, y ahí tenemos las teorías de Kahneman y Tversky, que documentaron bastante bien el por qué o un modelo alternativo a la teoría tradicional de la maximización de la utilidad esperada. Todo esto es un campo completo que se vino, pero bueno, se ganaron el premio Nobel, pero entonces en estos experimentos de laboratorio, donde la gente le preguntaban cosas súper simples, mostraron que las probabilidades que utilizaba la gente era totalmente distinta a la probabilidad racional. Eso está súper bien documentado. Bueno, y la otra parte, la otra posibilidad, esta, digamos, desatención, es una rama relativamente nueva de
la parte de behavior, y que algo súper atractivo también. A mí me gustaría un montón meterme mucho más en esto, y es el sentido de que cuando la gente toma decisiones, es imposible, y en esto yo creo que deberíamos estar de acuerdo, es imposible que para tomar esas decisiones la gente pueda considerar, pueda procesar toda la información. Entonces, fíjense en el otro extremo, en que los modelos utilizaban expectativas racionales, estábamos asumiendo que los individuos podían procesar, tenían información sobre su tasa de descuento, tenían información sobre lo que va a pasar en el futuro, tenían que calcular digamos, esa esperanza matemática, y eso era lo que se asumía cuando, y tenía información sobre las tasas de interés. Bueno, han desarrollado ese tipo de modelos, que es totalmente distinto a lo que uno puede, digamos, observa en la realidad. Entonces, independiente de que esos modelos sí sirven para fijar, digamos, algún modelo, algún benchmark, los modelos actuales sí desarrollan, digamos, ponen estas limitaciones del comportamiento que tienen los seres humanos. Y esto hace explícitamente, incorpora explícitamente en las investigaciones que los agentes solamente pueden procesar una serie súper limitada de variables cuando toman las decisiones. Pero eso, insisto, yo creo que esta parte del paper es reportar ciertos resultados, digamos, en términos de relaciones que todavía no habían sido, digamos, desarrolladas, pero claramente esta es una pata por la cual se puede ir desarrollando este paper, que es súper interesante. Eso lo puedo conversar mucho más en la próxima reunión que tengamos. Pero bueno, ya, metiéndonos en el modelo ya un poco más formal, seguimos con el modelo de 2 periodos. La verdad es que la generalización al modelo con más periodos no reporta cosas que son más, que alumbren más respecto a las relaciones que estamos haciendo. Entonces el modelo de 2 periodos es simple, y de forma mucho más intuitiva podemos utilizar esos resultados. Entonces, yo supongo que esto lo han visto en macro o micro también. Fíjense que esta es la maximización que hacen los individuos, la maximización de la utilidad que hacen los individuos, que es la maximización de la utilidad esperada. Pero en este caso, y es la variación pequeña en términos teóricos del paper, es que en este caso la esperanza, fíjense, la utilidad esperada no es la esperanza sola, digamos, no es la expectativa matemática de lo que está en el argumento, sino que, digamos, es una expectativa que puede considerar un objeto que es distinto a la esperanza matemática. Porque la esperanza matemática es un objeto súper definido. Ustedes supongo que lo han visto millones de veces. Es una fórmula que debería utilizar el individuo si aquí le ponemos esperanza matemática. En este caso le puse, digamos, una esperanza, una expectativa, digamos, supra B, que en el fondo es la expectativa que determina el comportamiento. La gracia que sirve para desarrollar modelos, que esa esperanza en el fondo está en función de una probabilidad que es subjetiva, que es una probabilidad que en el fondo determina el comportamiento. Entonces, al desarrollar la utilidad esperada, pero ahora considerando una probabilidad que podría ser no la racional, sino podría ser cualquier probabilidad, nos queda esta maximización, que es la que veíamos anteriormente. La idea es que el individuo maximiza la utilidad esperada, pero en este caso la probabilidad puede ser distinta a la probabilidad racional. Este objeto lo que dice es lo siguiente: estamos maximizando la utilidad esperada, conocemos el consumo del periodo t igual 0, y con cierta probabilidad Q, el individuo va a consumir estado desempleado, y con cierta probabilidad 1 menos Q va a consumir en el estado empleado. Es decir, con estas probabilidades el individuo percibe que va a ser despedido o no.
Entonces, insisto en la nomenclatura porque después lo vamos a utilizar un poco, pero en términos de desarrollo, digamos, teórico, la verdad es que esta parte no tiene ninguna dificultad. El típico modelo que yo supongo que lo han visto. La única diferencia es que incorpora explícitamente, a través de esta forma, digamos que es una forma relativamente limitada de incorporar esta no racionalidad, pero permite operativizar, digamos, digamos, este apartamiento, distanciamiento de la racionalidad que se asume en los modelos económicos tradicionales. Entonces, consumo en el estado desempleado, consumo en el estado empleado, y se ponderan por las probabilidades, digamos, que la gente percibe. Y se utiliza algo súper utilizado en la práctica, en la literatura, este tipo de utilidad isoelástica. Estas variables, después vamos a hablar, se ha casado un poco más sobre eso, pero estas variables representan las variables exógenas que alteran la utilidad marginal de los individuos, y algún shock idiosincrático, algo que no podemos observar. El punto es que al resolver esta maximización, insisto, no hay nada tan novedoso en esto, pero al desarrollarlo queda en esta forma. Y esta forma es la que nos ayuda a operacionalizar después el método econométrico, porque relaciona lo que podemos observar, que es el consumo, bueno, crecimiento en el consumo, es esta variable Y, y a mano derecha lo relacionamos con la probabilidad percibida de ser despedido. La gracia es que tenemos una forma operativa de relacionar algo que vemos, comportamiento, con algo que en realidad no podemos ver, pero podemos analizar. A través de esta relación podemos analizar cómo se mueve el consumo, el crecimiento del consumo, es decir, el comportamiento, cuando se mueve la probabilidad percibida de ser despedido. Insisto, este es el típico modelo de 2 periodos. El resultado sería el resultado que viene a partir de la maximización, nos deja esa forma funcional, y esa es la forma funcional que utilizamos en este paper para mostrar los resultados. Voy a apurarme un poquito, pero si tienen dudas, por favor me van preguntando. Entonces, bueno, utilizamos un panel en Estados Unidos. La gracia de esta encuesta que hace la Universidad de Michigan es que sigue a la gente a través del tiempo, a partir del año 90. Es una encuesta grande, son 20.000 personas que la siguieron a través del tiempo. Y la gracia está en que las preguntas que le hacen a los agentes están en términos de probabilidad. Es decir, las preguntas, porque incorpora un módulo completo de expectativas, pero en gran parte de la encuesta sobre expectativas, la pregunta no es tan precisa. Es decir, le preguntan, ¿usted cree que la economía va a subir en el futuro, va a mejorar en el futuro, va a empeorar o se va a mantener? Cosas que es difícil saber qué está diciendo en realidad la persona cuando contesta ese tipo de preguntas. Y eso era una de las grandes, digamos, de las grandes desventajas de utilizar ese tipo de encuestas, digamos, de expectativas que determinan o preguntan directamente las expectativas para incorporarlo a los modelos económicos. Entonces, esta encuesta, la gracia está en que pregunta expectativa a través de probabilidad. Y las probabilidades sí son comparables. Es decir, uno puede tener alguna idea de si una persona contestó 10% y la otra contestó 20%, uno puede decir el 20% al menos va a ser mayor que el 10%. Puede haber alguna duda respecto a exactamente cómo está procesando la gente esa respuesta, pero al menos sí hay cierto orden, digamos, y se puede utilizar. Incluso podríamos llegar a decir que la persona que contestó 20% tiene el doble de chances de ser despedido, percibe así el riesgo de ser despedido, que la persona que contestó 10%. Se pueden hacer esas comparaciones, y esa es una de las grandes ventajas de esta encuesta. Estamos tratando de incorporar ese tipo de preguntas también en la encuesta chilena de empleo, pero eso nos abriría un montón de trabajo en este sentido futuro, porque en Chile no existen ese tipo de encuestas. Digamos, donde la expectativa sí puede ser procesada en forma que tenga algún sentido. Y la forma en que tienen sentido esas expectativas, o una de las formas en realidad, es a través de preguntarles probabilidades. Bueno, y la variable comportamiento
las sacamos a través del consumo de los hogares. Es decir, pues tenemos información, justamente las variables que son relevantes para nosotros en el paper eran expectativas, digamos, en términos de probabilidades, y alguna variable que nos reflejara el comportamiento, y ese comportamiento lo estamos considerando a través de la encuesta es como la encuesta, el módulo de preguntas sobre los gastos que realizan los hogares, gastos en alimentos que realizan los hogares. Entonces nos permite nuevamente linkear el comportamiento con las probabilidades, digamos, con los reportes. Y lo que uno observa en términos de la distribución de las probabilidades reportadas es esto. Y una bueno, y esto es un poco extraño, porque econométricamente hay que incorporar una serie de ajustes cuando las variables se distribuyen de esta forma, porque hay un pic súper grande en gente que responde, que tiene 0 probabilidad de perder el trabajo, en 5, en 10, y así está lleno de respuestas focales. En una segunda parte de este trabajo incorporo, digamos, estos ajustes, porque hay que asumir que hay una especie de censura en las variables, en cómo la gente responde. Y eso incorpora todo, hay que hacer todo un ajuste a la metodología econométrica. Yo supongo que han visto, o quizás van a ver más adelante, modelos de variables censuradas, truncadas. En el fondo, esa extensión se tiene que hacer dada la naturaleza de la variable del reporte. Otro punto es que acá hay mucha gente también que contesta 50%. Entonces, es difícil saber qué están diciendo los agentes cuando dicen 50%. Efectivamente, se están imaginando un mundo donde en el 50% de esos mundos paralelos están despedidos, que sería como la visión frecuentista de la estadística, o quizás está diciendo que tiene mitad el agente tiene la mitad, o percibe que tiene la mitad de probabilidad de ser despedido o de no ser despedido. Me refiero, hay toda una rama de investigación en que no se sabe bien cómo tratar exactamente este tipo de respuesta. Y ahí hay un punto también que es súper relevante si a alguien le interesa este camino de investigación. Pero insisto, por ahora solamente realizamos un ajuste econométrico dado esta especie y lo tratamos econométricamente como si fuesen variables censuradas. Ya, me voy a apurar un poco, parece que... ya. Entonces, bueno, esto es para corroborar, bueno, la base, digamos, la descripción de datos. Acá tenemos una serie de regresiones solamente para comprobar que efectivamente el consumo sí responde a los despidos. Esta ecuación muestra que el consumo responde a si el individuo fue despedido o no, es decir, y el resultado está acá, es decir, el crecimiento, el nivel de consumo es menor en 8,4% para hogares cuyo jefe de hogar fue despedido en el periodo anterior. Es decir, toda esta serie de regresiones solamente fue para corroborar que los datos que estamos utilizando en realidad tienen algún sentido. Es decir, el consumo sí responde a los despidos, aunque en este caso no hay ninguna pretensión de causalidad. Sí, solamente queríamos ver si las variables que estábamos utilizando a partir de la encuesta tenían los signos esperados, las relaciones esperadas, en el fondo que eran variables útiles y que no podría haber sido, digamos, el consumo, por ejemplo, de alimentos. Podríamos haber dicho que es insensible o inelástico a variables que son, digamos, macroeconómicas, porque los individuos tienen que seguir alimentándose, pero bueno, todo eso queda zanjado en el sentido de que sí tienen las relaciones y los signos. Dado que teníamos tenemos la base de datos, lo que es
realizamos unos test de racionalidad para documentar efectivamente que las expectativas, digamos, esta probabilidad de despido, que determina la probabilidad de despido efectiva, no era igual a las variables o al efecto que tenían las variables sobre lo que la gente reporta y el efecto que tienen sobre la probabilidad sobre la probabilidad subjetiva. Es decir, si hubiera racionalidad, y este es un test, digamos, extremo, pero se puede utilizar en este tipo de contextos, si los individuos fuesen completamente racionales, todos los efectos de todas estas variables que están acá serían iguales sobre la probabilidad efectiva, sobre la probabilidad reportada y sobre la probabilidad subjetiva. El tema es que eso, por una parte, permitía documentar que las expectativas efectivamente no son racionales a través de estos tests utilizados en la literatura, pero además nos permitía saber dónde se producen las mayores diferencias, porque estas variables, digamos, la probabilidad efectiva de ser despedido, uno podría decir, depende de la experiencia del individuo, de la educación del individuo, del tenure, cuánto tiempo lleva en el trabajo, del salario, de una serie de variables que están puestas acá, digamos, y después vamos a ver eso específicamente. Pero esta variable, Z1, que es una variable que voy a presentar en un momento, que resultó ser la más importante para explicar la diferencia en las probabilidades, no es una variable que tradicionalmente uno incorporaría en estos modelos para determinar la probabilidad de despido de los individuos. Entonces, por una parte, este tipo de regresiones permite rechazar la hipótesis de racionalidad completamente y además saber dónde se están produciendo la mayor cantidad de diferencias en las variables que afectan la tasa efectiva, la tasa reportada y la tasa a la cual los individuos que consideran para comportarse. Entonces, lo que uno esperaría, nuevamente, es que estos coeficientes, al estimarse, digamos, consistentemente, fuesen iguales, es decir, no se pudiera rechazar, digamos, esta igualdad. Eso es lo que hicimos. Y lo siguiente es que el error de predicción, la diferencia entre estas dos probabilidades no debería estar correlacionada con ninguna información disponible en el momento en que se realiza el pronóstico. Supongo que ustedes han analizado modelos de expectativas racionales, saben que al condicionar, al poner el slash condicionado a la información disponible, están asumiendo que el individuo ve toda la información, la procesa y luego calcula la esperanza condicional y esa es su expectativa. La verdad es que eso también se rechaza. Me parece que me quedan 5 minutos, así que me voy a apurar un poco. Lo que sí quiero presentar también es que una de las grandes, yo creo, cosas interesantes del paper es que el gran efecto se produce a través de esta variable Z1, que llamo instrumento porque lo voy a explicar enseguida. Y esta Z1, fíjense, le preguntan a las personas si ha experimentado un despido en su trabajo, digamos, desde que tuvo la última entrevista. Entonces, si el individuo ha experimentado un despido, y además este despido, digamos, estas separaciones, se han producido en trabajos que son similares al del mismo agente. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, esta variable Z1 es igual a 1. Si no, es igual a... Si no se cumplen estas dos condiciones, esta variable es igual a 0. Al poner, digamos, al hacer estas regresiones, la mayor diferencia en el efecto de Z1 sobre la probabilidad efectiva, fíjese en los números, se produce en esta variable Z1, que es como, y ahí quiero detener un poco, porque fíjese la naturaleza de esta variable. Per se, uno no esperaría que Z1 tuviera algún efecto sobre las probabilidades directamente. Porque si uno controlara por el empleo, por el tipo de empresa, por el tipo de trabajador, etcétera, por todas las variables que condicionan o que deberían considerar los individuos cuando
para calcular su probabilidad de despido, esta variable Z1 debería perder relevancia. Pero, sin embargo, la mayor diferencia para explicar el comportamiento, fíjense, se produce, o para reportar, digamos, para considerar cuando la persona está diciendo algo, se produce en esta variable Z1. Entonces, el camino que abre, digamos, este resultado, es que los individuos están considerando una señal, y en vez de comportarse racionalmente, toman estas reglas heurísticas, digamos, tienen que considerar algo para tomar decisiones y para reportar algún valor. El tema es que el Z1 funciona como una señal que el individuo recibe, porque si ve a la gente que se despide a alguien cercano, digamos, cercano en términos de trabajo, de empresa, eso sí lo va a hacer reaccionar. Es una señal de la probabilidad efectiva que el individuo tendría, la probabilidad efectiva que el individuo tenga de que lo despidan en los 12 meses siguientes. Entonces, como regla heurística, digamos, de Z1, una señal, digamos, funciona porque el individuo considera esa información y reacciona. Entonces, en ese sentido, este Z1 está súper relacionado a lo que los individuos reportan, súper relacionado, fíjense en estos resultados, y además muy relacionado a cómo los individuos se comportan. Entonces, y eso se puede pero, y lo que quiero recalcar acá es que esta variable Z1 es un instrumento, es un muy buen instrumento para la variable de comportamiento, que es este Q que está acá, digamos, y es un muy buen instrumento porque está correlacionado con el comportamiento, que esta variable que está acá, pero no debería pertenecer a esta ecuación, es decir, no debería estar relacionado con este eta sub t, que está acá. Es decir, es un instrumento súper bueno, digamos, y teóricamente interesante, en el sentido de que es una señal que el individuo recibe, por eso está relacionado con la probabilidad, digamos, de comportamiento, y no debería pertenecer a esta ecuación, por lo tanto no está relacionado con eta sub t. Eso es lo que muestra eso es lo que muestra estos resultados que están acá, que me parece no voy a alcanzar a dar en detalle. Y yo creo que lo mejor es que retomemos la presentación en marzo, me parece, y les cuento detalles detalles de estos resultados. Pero en el fondo, lo que quiero que quede bien en mente es que el Z1, dado que es una señal, es un estupendo instrumento que no se ha utilizado antes en la práctica para esta variable Q sub t, y permite obtener relaciones, estimaciones consistentes de este delta 1, de este delta 2, de este delta 0, delta 1, delta 2, que es en el fondo lo más relevante del paper. Digamos, todo lo que hablamos anteriormente, en realidad, lo importante era llegar a esta ecuación, porque esta ecuación nos da la relación causal, y en este caso sí pretendemos mostrar una relación estructural, digamos, entre Q sub t, que es la probabilidad subjetiva, y lo que la gente reporta. Es decir, como resumen, el paper, digamos, se centra en una correcta estimación de este parámetro delta 1 que está acá. Para hacer esa estimación consistente, necesitamos un instrumento para Q sub t, que es el Z1, e instrumentos para L sub t más 1, que determina la probabilidad de ser despedido en el futuro. Pero bueno, esos detalles me gustaría conversarlo en la próxima presentación. No sé si hay dudas respecto a la idea y metodología. Espero que en este punto haya quedado más o menos claro en qué tema estamos trabajando, y si hay algún interés en trabajar en estos temas, y podemos complementar toda esta presentación en marzo y le hablo sobre los resultados y los otros caminos.
Consultas, comentarios. Alumnos del magíster, ¿alguna consulta, algún comentario que tengan que hacer? Quedé con una duda sobre cómo funcionaba la variable Z1. La variable Z1, perdón, hola Cristóbal, perdón. La variable Z1 representa el haber visto a algún compañero de trabajo ser despedido en el tiempo reciente. Sí, sí. Entonces, la variable Z1 es la que de verdad, o sea, el Q es la sensación, o sea, la creencia de que lo van a despedir. El Q Entonces, sería la probabilidad que percibida de que lo van a... o sea, el Q es la probabilidad verdadera, digamos, de que lo van a despedir, sí. Que el Z afecta tanto a la verdadera como la esperada. El Z, a ver, si controláramos por todas las variables relevantes que afectan la verdadera, digamos, la tasa efectiva de ser despedido, el Z no debería afectar, no debería tener ningún efecto sobre esa tasa. Si es que controláramos por las variables que son relevantes, es decir, experiencia, educación, tipo de trabajo, tipo de empresa, si pusiéramos todas esas condicionantes dentro de la regresión, el Z1 no debería jugar ningún rol sobre la verdadera probabilidad de ser despedido. Entonces, en ese sentido es un buen instrumento para Q sub T. Afecta el comportamiento, pero es redundante en esta ecuación, digamos. No sé si contesté bien, si creo a lo que apuntaba tu pregunta era eso. Sí, es que tiene que ver con que, o sea, entiendo que es porque no se pueden revisar todas las variables reales, y entonces el haber visto a algún compañero ser despedido sería un instrumento de cómo está la empresa en sí misma. Exacto, es una señal, así lo Claro. estamos interpretando, una señal que recibe el individuo, como no es capaz de, porque no tiene toda la información, o no es capaz de procesar toda la información. Esta regla heurística, digamos, hace que reciba esa señal, y esa señal es lo que hace que se comporte de cierta forma. Entonces, que es algo que nosotros en el próximo paper estamos formalizando, digamos, utilizando estos modelos, digamos, de no racionalidad, o que se apartan un poco de la racionalidad. La señal que recibe el individuo es justamente este Z1, que lo hace comportarse de cierta forma. Pero el comportamiento es distinto a cómo ellos reportan también. Porque hay la gran conclusión del paper, que no alcanzamos a ver ahora, pero la gran conclusión es que hay un subreporte. Los individuos sobre reaccionan en función respecto a lo que están efectivamente contestando en la encuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el individuo percibe un movimiento pequeño en su verdadera probabilidad de ser despedido, eso lo va a llevar a sobre-reaccionar en términos de consumo. En términos del paper sería a ahorrar demasiado respecto a un cambio pequeñísimo en la probabilidad de ser despedido. Que sería la verdad la conclusión más importante del paper. Ahora, perdón, Alberto Sepúlveda estaba levantando la mano también. ¿ya? Alberto, ¿está por ahí? Sí. Hola Carlos, no sé si me escucha bien. Alberto, ¿cómo estás? Sí, te escucho bien. Oye, claro, tenía una duda, pero como que la aclaraste un poco ahora en las conclusiones, porque no me queda claro respecto al objetivo principal que está detrás del documento. O sea, por una parte, o sea, hay un montón de literatura que habla respecto a que en este modelo, principalmente de 2 periodos, el peso a los eventos negativos es mucho mayor a los eventos positivos. Y supongo que eso tiene relación con el efecto que se está encontrando a que en el fondo el autorreporte es mayor al efectivo. Pero Tiene relación con la teoría prospectiva, exactamente. lo que no me queda claro aún es
Claro, respecto a esto de la utilización del instrumento, cuando hablas como de cambio de comportamiento, ¿en qué se traduce en el fondo en la persona? ¿Es simplemente la percepción o hay una problemática que está por detrás como de que cambia quizá la performance del trabajador? Como, ¿cuál es la implicancia económica de esto? Sí, ya. Si te entiendo bien la pregunta, en el modelo la gran gracia del modelo, digamos, simple, es que nosotros obtenemos una relación entre el crecimiento en el consumo, que es esta variable Y, y la probabilidad subjetiva. Entonces, la implicancia es que el crecimiento es directamente sobre la tasa de crecimiento del consumo para los individuos que tienen trabajo. Entonces, si Q aumenta, como los individuos perciben, es decir, la probabilidad percibida aumenta, teóricamente el consumo la tasa de crecimiento del consumo debería aumentar. ¿Por qué? Porque el consumo ahora, digamos, el C sub 0 disminuye, por lo tanto la tasa de crecimiento aumenta. Ese es el link entre Q, la tasa subjetiva, y la tasa de crecimiento del consumo, que sería la implicancia en términos de consumo. Entonces, la implicancia, digamos, en términos de comportamiento, es que los individuos están diciendo, yo tengo una probabilidad, digamos, del 10%, pero en realidad cómo se están comportando en términos de consumo, están sobre reaccionando, como si en vez del 10% estuvieran diciendo un 20%. No sé si me explico, Alberto. O sea, sí, eso me queda claro. Sí, al punto que iba es respecto en el fondo, como cuál es la política al final yendo a la conclusión, como cuál es la política en la cual se traduce, que se traduce esto, porque si bien, claro, la diferencia entre el reportado y el efectivo daría a entender que es una medida que quizás el mercado laboral no necesariamente se está achicando, sino que son más bien las percepciones individuales. Pero, sí, te claro, como entiendo. la parte más de behavior, como Ya, hacia dónde va eso. te entiendo, mira, o sea, en términos de para qué sirve, digamos, si te entiendo bien. ¿Para qué sirve? Por un lado, si en el extremo, si R, es decir, las probabilidades reportadas fuesen exactamente o dijeran, o ese reporte se traduce completamente en comportamiento, en los modelos económicos macro o para predecir, digamos, el comportamiento, tú utilizas R, digamos, así para ser súper específico. En este caso lo que estamos diciendo es que no puedes utilizar directamente lo que la gente dice, sino que en los modelos de cómo se comporta la gente debería utilizar una probabilidad aún mayor, porque está sobre reaccionando a lo que la gente está diciendo. Entonces, si la gente te está diciendo, los agentes económicos te están diciendo, yo creo que tengo un 5% de probabilidades de perder el trabajo, en los modelos de comportamiento para predecir el consumo, si tú quieres así, no se va a comportar de acuerdo a ese 5%. Por lo tanto, esa no es la variable relevante para modelar. Y la variable relevante para modelar podría ser un 10%, un 15%, porque hay una subestimación de ese reporte. Eso, digamos, como consecuencia más directa. Entonces en términos del link con la literatura, los papers, sobre todo uno de mis profesores que participó en la defensa de tesis, estaba trabajando muchísimo con el hecho de las ecuaciones de Bellman, ponía directamente R. Y eso es lo que se está haciendo tradicionalmente. Lo que estamos diciendo con el paper es, no ocupes directamente R. Tienes que ocupar alguna relación, otra relación entre R, porque el comportamiento está determinado por una función de R, si tú lo quieres ver así. No sé si eso contesta. Sí, súper, gracias.
¿Alguna otra pregunta para ir terminando? ¿No? Entonces, quedo comprometido, Vanessa, también tú para retomar este seminario en marzo. Sí, por Porque supuesto. quedaron varias cosas que quiero, o un marzo, abril, bueno, pero quedamos todos comprometidos para que Podemos tenga hacer alguna fe. uno en marzo y después porque me doy cuenta que tiene harto material para presentar, entonces tal vez volver a tomar en el primer semestre de 2021 otro seminario, si fuera Ya, necesario. ¿Mm? ya. Y bueno, cualquier duda a los alumnos me pueden escribir y podemos en realidad ir hablando de detalle en otra ocasión. Bueno, profesor, para terminar, yo le pido que saque la presentación para poder visualizarlos a todos. Muchas gracias. A nombre del director del departamento le queremos dar las gracias y del programa por haber aceptado nuestra invitación para participar en estos seminarios. Y gracias a todos los alumnos del programa del Magíster en Ciencias Económicas por participar y estar con nosotros en estas instancias importantes para todos. Así es que los que quieran aparecer, les voy a sacar una foto, profesor, al grupo, para que lo podamos publicar en las páginas de la facultad. ¿Ya? Así que los que quieran aparecer, se los voy a agradecer. Ya. Alberto, muchas gracias. Listo, estaríamos ok con la foto entonces, y les doy las gracias a todos por participar en este seminario, y esperemos que para marzo podamos retomar y el próximo semestre igual. Muchas gracias a todos, muchas gracias profesor por participar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a los alumnos por participar también. Gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien. Hasta marzo. Chao, hasta Chao. marzo, que descansen. Bien. Chao profesor, Chao. que descansen. Igual van a vacaciones.